Bueno, buenas tardes. Voy a hacer aquí un video para enviarles de cara a poder complementar la clase de ayer martes, donde pues tuvimos algunas dificultades tecnológicas. Parece que el equipo ya está funcionando, entonces vamos a recordar la parte conceptual. La parte del ejercicio, pues como ustedes ya lo trabajaron, no creo pertinente, les enviaré un archivo de Excel, que además creo ya una de sus compañeras les compartió para que lo trabajaran en casa. Entonces vamos a recordar la parte de la fundamentación, que es como lo esencial, y lo otro ya aplicado, pues igual la próxima semana haremos más ejercicios. Entonces estábamos hablando del análisis matricial, ya en lo que tiene que ver para estructuras con elementos inclinados. Recordando que hemos trabajado inicialmente aquellas estructuras cuyos elementos tenían todos la misma orientación, caso una viga continua, donde todos los ejes locales de los elementos tenían una misma orientación, por lo tanto yo no necesitaba, no requería ningún ángulo de transformación de sistemas globales, perdón, de sistemas locales a sistemas globales. Sin embargo, en la vida real, pues tenemos casos de estructuras donde, por ejemplo, para un edificio sencillo como este, de 2 plantas, una sola luz, pues tenemos elementos con diferente orientación. Caso también una armadura sencilla, también vamos a tener una serie de elementos que tienen diferentes orientaciones. Y digamos un puente un poco más robusto donde yo incluyo las pilas, puente continuo, por ejemplo este sencillito también, de una luz central y 2 vanos de compensación, que como bien saben va empotrado en la base, con unos apoyos articulados en los extremos. Pues en todos estos casos nos aparecen las condiciones que hemos dicho de la existencia de elementos con orientaciones diferentes. Entonces recordar que lo primero que yo hago para abordar una estructura con el método matricial pues es hacer el proceso de discretización de la estructura, es decir, identificar los elementos. Por ejemplo, para el edificio tendríamos elementos y nodos, ¿no? Entonces tendríamos esta numeración de nodos, por ejemplo, recordando que la numeración de nodos es arbitraria a juicio del analista, ¿no? Pero pues hay que tratar de seguir una secuencia lo más ordenada posible. Bajo esta numeración de nodos me aparece una numeración de elementos que podría ser estos números de elementos. Numeramos primero los elementos verticales, aquellos que tienen un comportamiento de compresión axial, o sea, unas columnas, y finalmente pues tenemos unos elementos horizontales que resisten esfuerzos perpendiculares a su eje longitudinal, o sea, vigas. Listo, ya hemos identificado los nodos, vamos a hacer lo mismo para la armadura. Por ejemplo, esta armadura también tendría esta numeración de nodos y en consecuencia una numeración de números de elemento, que podría ser, por ejemplo, esta, una de tantas. Y finalmente para el puente, pues más de lo mismo, una numeración de nodos y una numeración de elementos. Entonces, en todos estos casos, encontramos elementos con diferente orientación. Y aquí es donde empezamos a notar que yo necesito un sistema único de referencia para poder tener un lenguaje común en cuanto a los resultados. Entonces, ¿por qué? Porque una vez yo analizo estas estructuras, pues recuerden que aparecen los ejes locales. Vamos a centrarnos ahora ya exclusivamente en la armadura, por ejemplo, que es muy sencilla. Entonces voy a definir para cada elemento, debo definir mis ejes locales. Pues elemento 1 pues va a tener su eje local x1', el elemento 2 va a tener sus ejes locales x2', el elemento 3 sus ejes locales x3', el elemento 5 su eje local x
5' y el elemento 4 su eje local x4', siguiendo la recomendación de dirigir el eje local del nodo menor al nodo mayor, o sea, del nodo I al nodo J. En ese orden de idea me acabo de dar cuenta que aquí podemos invertir el eje local 4 en esta dirección. Entonces, en el eje local 4 vamos del nodo 1 al nodo 4, quedando este como la dirección del eje local. Recordando que toda barra de una estructura en el plano, como en este caso esta armadura, pues va a tener, como bien se aprecia en la figura, dos nodos. Para el caso del elemento 1, vamos a tomarlo como el estudio, nodo 1 y nodo 2, un eje local que va a lo largo de la longitud del elemento en el sentido del nodo de menor numeración al nodo de mayor numeración, tal como aparece aquí. Entonces, en ese elemento, en esa armadura, perdón, en esa estructura en armadura, tenemos elementos con diferente orientación. Ustedes ven que flechitas verdes para todo lado, o sea, hay ejes locales con ángulos diferentes. Entonces, aquí ya entra en juego la orientación del eje local respecto al eje global, medida a través de un ángulo alfa. Tenemos un sistema global de referencia que pues tradicionalmente, salvo lo que observemos lo contrario, obedece al sistema de referencia del plano cartesiano, del sistema cartesiano, que es dos ejes ortogonales XY, uno horizontal y uno vertical. Y para el eje local, pues aparecerá, lógicamente, para este elemento que está inclinado, aparece un ángulo de orientación alfa, que como hemos dicho, se mide siguiendo la regla de la mano derecha, desde el eje X, global positivo aquí, desde el eje X global positivo, siguiendo la regla de la mano derecha hasta el eje X local positivo. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde está ese ángulo alfa. Entonces nos aparece todo un lenguaje que está relacionado en un sistema local de referencia. Por ejemplo, para la fuerza, yo tengo una fuerza en el nodo 1 en coordenadas locales y una fuerza en el nodo 2 también en coordenadas locales. Una fuerza axial, que es las fuerzas a las que están sometidas una barra de una armadura, ¿no? Una fuerza axial. Sin embargo, como yo debo uniformizar todo esto, pues naturalmente que al ir al sistema global de referencia, pues me aparecen una Fx en 1 y una Fy en 1. De igual manera, en nodo 2 me aparece una Fx en 2 y una Fy en 2. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con las fuerzas en los nodos de la barra. De igual forma, para los grados de libertad, observamos que vamos a tener, para esta misma barra, vamos ahora a hablar de los grados de libertad, vamos a tener unos grados de libertad a lo largo de los ejes locales. Entonces, aquí está una traslación a lo largo del eje local X, una deformación por corte a lo largo del eje local Y o vertical, y lo mismo en el nodo 2, un U2' y un V2', deformaciones axiales y deformaciones de corte. De igual forma, hay unas componentes de deformación o de desplazamiento que van a estar relacionadas con los ejes globales, y tendríamos en ese orden de ideas, aquí tendríamos a U1, V1 sin el prima porque ya son respecto al eje global de referencia, el sistema global de referencia, y U2 y V2. Entonces, yo al final, para abordar el análisis de esta estructura por el método matricial, pues sabemos que si estamos hablando de una barra de una armadura que tiene 2 grados de libertad por nodo, pues vamos a tener para esa barra una matriz de rigidez de un tamaño 4×4. De tal forma que si yo construyo
el sistema matricial para este elemento barra, que es el elemento 1, me quedaría, recuerden que tenemos una ecuación que es F igual a la matriz de rigidez por un vector de desplazamientos. En este caso, el vector, la otra parte de la expresión, que es más un vector de fuerza de empotramiento perfecto, no existe en la expresión debido a que no tenemos fuerzas a lo largo de la longitud del elemento para generar fuerza de empotramiento perfecto. Esto es una particularidad de las armaduras. Entonces, con esta expresión, yo hago el análisis matricial del elemento por ahora. Listo, entonces yo planteo en notación matricial el sistema de fuerzas, me va a quedar como Fx1, Fy en 1, que son las fuerzas en el nodo 1, y las fuerzas en coordenadas globales en el nodo 2. Entonces tenemos el vector de fuerzas en el nodo, igual a la matriz de rigidez, que repito, es de tamaño 4×4, debido a que esa barra tiene 2 nodos y cada nodo tiene 2 grados de libertad. Entonces nos va a quedar K11, K12, K13, K14, K21, K22, K23, 2,4 y así sucesivamente. Recuerden, aquí se nos resalta al colocar todos estos subíndices, se nos recuerda que la gran bondad del método matricial, ¿no? Que es sistematizable. Fíjense ahí la notación, que es todo IJ, ¿no? El sistema matricial. Ay, perdón, aquí es matriz, corchete cuadrado matriz por un vector de desplazamientos que para este caso, según la referencia que yo definí para los grados de libertad, pues sería U1, V1, U2 y V2. Listo. Entonces tengo mi sistema matricial para ese elemento barra en coordenadas globales. Sistema matricial en coordenadas globales. Perfecto. Entonces ahora se centra mi objetivo en colocarle números a esta matriz. ¿Cómo hallo yo esta matriz? ¿Cómo obtengo los términos de esa matriz de rigidez de ese elemento barra? Entonces para ello vamos a recordar lo que comentamos al principio del método matricial, en las primeras clases del método matricial, donde decíamos que el método matricial para construir los términos de esa matriz de rigidez me dice, tome cada grado de libertad por separado, aplique deformaciones unitarias impidiendo los desplazamientos de los demás grados de libertad y de esta manera puedo extraer los términos de la matriz de rigidez. Entonces, si empezamos, pues en primer lugar, el primer grado de libertad sería hacer U1 igual a 1. Lo que quiere decir que yo tengo la barra, le aplico una traslación horizontal a lo largo de U1, o sea, aquí en esta dirección, la deformación unitaria, de tal manera que la barra va a llegar a esta nueva posición. Este nodo 2 permanece en el mismo punto y el nodo 1 pues pasa a esta nueva posición, habiendo generado una traslación unitaria U1. Y me aparecen unas relaciones geométricas de consecuencia de ese desplazamiento que va a ser el U1' y el P1'. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta la existencia de este ángulo de orientación del eje local respecto del eje global. Yo puedo, ese pequeño triángulo lo vamos a amplificar aquí un poquitín. Vamos a ponerle un poco más grandecito. Entonces aquí tenemos U1', V1', aquí habrá 90 grados, y aquí está el U1 y el ángulo alfa. De esa geometría, pues yo puedo obtener unas expresiones que me dicen que el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, o sea, a V1' sobre la hipotenusa. Y de manera similar, el coseno de alfa
es igual al cateto adyacente, que sería U1' sobre la hipotenusa. De igual forma, recordemos que nosotros dijimos que también tenemos unas fuerzas a lo largo de la barra, que dijimos que era F1' y aquí F2'. Entonces, lo que yo tengo para el sistema de fuerza, lo tengo, perdón, para el sistema, para los grados de libertad, lo tengo también para el sistema de fuerza. ¿Qué pasa con las fuerzas? Pues lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo F1' a lo largo de la longitud del elemento, que es una fuerza axial, que se va a descomponer, valga la redundancia, en dos componentes ortogonales según el sistema global de referencia. Fx1 y Fy1. También a partir de un ángulo alfa. Entonces aquí yo tengo que, lo mismo, tengo que el seno de alfa va a ser el cateto opuesto, en este caso, sobre la hipotenusa, y el coseno de alfa va a ser el adyacente sobre la hipotenusa. Pero yo sé que la fuerza a lo largo de una barra, la fuerza F1', va a ser igual a ¿qué? Esa va a provenir de un término que todos conocemos, que es deformación axial, que es P por L sobre A por E, que es mi rigidez de deformación axial. Recordemos que este término es la rigidez de deformación axial. Entonces, en consecuencia, pues yo voy a tener que P, que es F1', va a ser igual a AE sobre L por la deformación, que en este caso, ¿cuál sería? ¿Qué deformación ocurre a lo largo de F1'? U1'. Listo, entonces si yo reescribo las expresiones, voy a tener que Fx1 va a ser igual a F1', aquí está, F1', pero F1' es AE partido por L por U1' por coseno de alfa. Y finalmente, pues voy a tener que Fx1 va a ser igual a AE partido por L, U1', lo tengo por aquí está U1', es U1 coseno de alfa, va a ser U1 coseno de alfa por coseno de alfa, o sea, coseno cuadrado de alfa, U1. Y Fy1 va a ser igual a, nuevamente aquí, F1', Fy1 aquí es F1', pero F1' ya sabemos que es AE partido por L, U1' por seno de alfa. De tal suerte que yo tengo aquí al final Fy1 es igual a E sobre L seno alfa coseno alfa U1, ¿de acuerdo? Y por simetría, la barra está en equilibrio, Fx2 es igual a menos AE sobre L coseno cuadrado de alfa U1 y Fy2 menos AE sobre L seno de alfa coseno de alfa U1. Listo, tengo aquí unas expresiones. Fíjense cómo a partir de unas relaciones geométricas, simplemente incluyendo un nuevo parámetro que es el ángulo alfa de orientación del eje local respecto al eje global, me aparece una serie de componentes de las fuerzas globales a partir de la fuerza local F1'. Listo. Entonces, ya hicimos lo que era el primer grado de libertad. Entonces avanzamos. Vamos a aplicar ahora la traslación unitaria a lo largo del segundo grado de libertad, que sería hacer V1 igual a 1. De igual manera, pues tenemos la barra en mi posición inicial. Aplico esa traslación unitaria a lo largo de V1, o sea, aquí. Y me va a quedar esta barra en esta nueva posición. Vuelve y se genera un triángulo donde yo tengo aquí a U1', a V1'. De igual manera, pues si yo busco el ángulo, aquí tengo yo ese ángulo alfa, el cual perpendicular
perpendicular, por lo tanto este es mi ángulo alfa. Si lo quiero tener aquí un poquitín más limpio, lo vamos a poner aquí. Tenemos la perpendicular. Aquí lo repetimos. Aquí. Exactamente. Entonces aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos a alfa, aquí tenemos a V1', aquí tenemos a V1' y aquí tenemos a V1. La traslación vertical en el sistema global de referencia. Entonces lo mismo, aquí tenemos que el seno de alfa es igual al opuesto, que sería U1' sobre el adyacente, que es V1, y el coseno de alfa es el adyacente, que es V1' por la hipotenusa. Entonces, a partir de esta nueva relación geométrica, yo vuelvo a hallar las fuerzas. La fuerza sigue siendo la misma, ¿no? Porque la F1' no cambia, ¿no? F1' sigue aquí. F1' sigue aquí a lo largo de la longitud del elemento. Y Fx1 y Fy1 siguen siendo el mismo. Entonces, yo puedo también decir que Fx1 sigue siendo F1' coseno de alfa. La misma expresión. O sea que Fx1 va a ser igual a AE sobre L U1' coseno de alfa. Y finalmente Fx1 va a ser igual a AE sobre L U1' que es seno alfa coseno alfa V1. ¿De acuerdo? Este U1', pues yo lo saco de aquí, ¿no? Aquí lo tenemos, lo hemos hallado y lo coloco allí para que me quede finalmente A sobre L por seno alfa coseno alfa V1. De manera similar, Fy1 va a ser igual a ese que tenemos aquí arriba, F1' por seno de alfa. Es decir, que Fy1 va a ser igual a E sobre L U1' seno de alfa, y finalmente Fy1 va a ser AE partido por L U1' que está aquí nuevamente, U1' que es seno alfa B1, o sea, seno cuadrado de alfa V1. Listo. Tengo la expresión también a partir de la traslación unitaria a lo largo de V1. Y nuevamente por equilibrio, Fx2 es menos AE sobre L seno alfa coseno alfa V1, y Fy2 es igual a menos AE sobre L seno cuadrado de alfa V1. Listo, entonces me queda aquí el sistema matricial. El sistema matricial va a quedar planteado de la siguiente manera para construir esa matriz de rigidez. O sea, nuevamente ya habíamos dicho que Fx1, Fy1, Fx2 y Fy2. Tenemos aquí el planteamiento igual a unos términos comunes que ustedes observan aquí. Aquí está AE sobre L, AE sobre L, AE sobre L, AE sobre L, ¿vale? Entonces, estamos hablando de la primera componente que es 1, entonces ahí me va a quedar igual a AE sobre L por un vector que va a ser, ¿cuál es el vector? Coseno cuadrado alfa, seno alfa, coseno alfa, menos coseno cuadrado, seno coseno. ¿De acuerdo? Coseno cuadrado alfa, seno alfa, coseno alfa, menos coseno cuadrado de alfa, menos seno alfa, coseno alfa, por U1. U1 más, nuevamente, AE sobre L, AE sobre L, AE sobre L, AE sobre L. Entonces, más AE sobre L por un vector que va a ser ¿qué términos? Seno alfa, coseno alfa, seno cuadrado alfa, menos seno coseno alfa, menos seno cuadrado. Seno
alfa, coseno alfa. Verificamos, seno alfa, coseno alfa, seno cuadrado alfa, menos seno alfa, coseno alfa, y menos seno cuadrado de alfa. Por ahora, ahora que término aparece aquí, ahora nos aparece aquí por V1. Entonces, V1, V1, V1. Entonces, por V1. Listo. Más. Recuerden que alcanzamos a aplicar U1 y V1, que seguiría U2 y V2, pero como es simétrico, pues simplemente aquí nosotros sabemos que sería más AE sobre L menos coseno cuadrado de alfa menos seno alfa, coseno cuadrado de alfa, seno alfa, coseno alfa, U2 más finalmente AE sobre L como término común, menos seno alfa, coseno alfa, menos seno cuadrado alfa, seno alfa, coseno alfa y seno cuadrado de alfa. U2. Estamos desarrollando este sistema de aquí atrás. Acá, este sistema matricial. Vector de fuerzas igual a la matriz por el vector de desplazamiento. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si yo al final condenso todo, me va a quedar ya en notación matricial fx1, fy1, fx2, fy2. ¿De acuerdo? Igual a que matriz coseno cuadrado de alfa, seno alfa, coseno alfa, menos coseno cuadrado de alfa, menos seno alfa, coseno alfa, seno alfa, coseno alfa, seno cuadrado de alfa, es esta segunda vector, que es como se hace el producto de matrices, o de vector en este caso, menos seno alfa, coseno alfa, menos seno cuadrado de alfa, menos coseno cuadrado de alfa, menos seno alfa, coseno cuadrado de alfa y seno alfa, coseno alfa. Finalmente, menos seno alfa, coseno alfa, menos seno cuadrado de alfa, seno alfa, coseno alfa, seno cuadrado de alfa por un vector de desplazamientos en los nodos. V1, 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 U2 y V2. Entonces, si ustedes van al material que veamos en la anterior oportunidad que hemos ido revisando, van a encontrar que esta matriz coincide plenamente con la matriz que tienen allá bien bonita, digitada en Word y colocada en la diapositiva, que es la matriz para un elemento barra de una armadura. ¿De acuerdo? Matriz de rigidez para un elemento armadura. Elemento de una armadura en el plano. ¿Qué es la única diferencia que vamos a tener con esa matriz que ustedes están comparando en este momento? Que como allí los di yo la matriz general, que es de 6 por 6, porque de manera general un nodo de una estructura en el plano tiene 3 grados de libertad, por ende el elemento va a tener 6 grados, la matriz de rigidez del elemento va a ser de 6 por 6, entonces ahí les aparece una matriz de tamaño 6 por 6, donde la tercera y la sexta fila y la tercera y la sexta columna son términos ceros, porque no tenemos el componente a flexión, lo cual se hace tomando la matriz de rigidez general y haciendo artificialmente que la inercia es cero para que desaparezcan todos los componentes de flexión, y de esa manera tenemos esta expresión. Bueno, chicos, quería compartirles este material para que pues tengan allí como soporte, teniendo en cuenta que tuvimos que hacer ayer de manera de emergencia la clase por tablero con espógrafos y no pude enviarles el video. Bueno, entonces
Entonces espero que les sea de utilidad y el lunes continuamos con ejercicios donde ahora vamos al mejor aprovechamiento del método, que es una estructura ya más compleja, con una estructura, el análisis de estructuras mixtas, donde en la misma estructura pues vamos a tener elementos que tienen un comportamiento a flexión, a esfuerzos axiales, a cortante, etc. Y nos vamos a dar cuenta que el método pues sigue siendo el mismo, no se diferencia un método para cuando la estructura es mixta, cuando la estructura es solo barras, cuando la estructura es solo elementos a flexión, no. Es la misma matriz con unas particularidades que iremos a comentar. Bueno.